Bueno, Heidegger y la ciencia moderna, ¿no? Continuamos la lectura de La era de la imagen del mundo, aunque en realidad este video puede ser visto de manera autónoma si les interesa saber la relación entre Heidegger, o por lo menos aproximarse a la relación entre Heidegger y la ciencia moderna, ¿no? Cómo define Heidegger la ciencia moderna. Esto es lo que me interesa describir en este capítulo, o por lo menos empezar a describirlo, y seguramente después podamos seguir profundizando, ¿no? Heidegger, en este artículo, intenta definir lo que llama la edad moderna, ¿no? Y por supuesto es un texto sumamente influyente todavía, digamos, y sobre todo, creo, hoy en día, ¿no? Ahora, él describe varios fenómenos de una edad, digamos, de la edad moderna, en los que las cosas cambian, digamos. Por ejemplo, la ciencia en la edad moderna cambia, la técnica cambia, el arte cambia, la definición de arte, digamos. La cultura, ¿no? La relación del hombre con la cultura cambia y la religión cambia, porque en realidad es difícil hablar de religión en la edad moderna. De hecho, Heidegger habla de desdivinación, ¿no? De un proceso de desdivinación. Ahora, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos fenómenos, ¿no? En primer lugar, la relación entre ciencia y técnica es un ítem específico que vamos a tener que tratar en el futuro porque es muy importante dentro de la teoría heideggeriana. Lo que podemos decir es que hay una correlación, digamos, entre ciencia y técnica, y la técnica es como el fundamento prácticamente de toda la era, por lo cual es un tema muy importante que vamos a tratar después. Por otro lado, el arte, dice Heidegger, se cambia, digamos, en la edad moderna cuando adquiere la perspectiva estética, digamos. Obviamente también sobre eso vamos a profundizar en el futuro, ¿no? Por otro lado, cuando la cultura empieza a ser entendida como el obrar humano, también se produce un cambio en el concepto de cultura que se da en la obra. Y todas estas cosas las podemos desarrollar, como estoy diciendo, más adelante, ¿no? Por otro lado, en la desdivinación, dirá Heidegger, el cristianismo fue el principal agente, digamos. Es raro que uno diga el alejamiento de la religión está vinculado con una religión que encima era una religión que tenía una autoridad enorme sobre, por lo menos, el mundo occidental. Sin embargo, está vinculado con cierta progresión entre cómo se pasa de unas sociedades politeístas a sociedades monoteístas y la forma específica que el cristianismo tiene de ligar al hombre con Dios. Ahora, el proceso de desdivinación llega digamos, a un proceso cumbre en la Edad Moderna, y lo que dice Heidegger, lo que dirá Heidegger es que en realidad la religión es reemplazada por la investigación histórica y psicológica del mito. Esto es muy interesante porque él escribe esto. Este artículo está basado en una conferencia que dio, si no me equivoco, en el año 36, pero definitivamente fue alrededor de ese año, digamos. Y posteriormente, la investigación histórica y psicológica del mito tuvo muchísima relevancia. Ahora, Heidegger se pregunta, ¿qué interpretación de lo existente y qué interpretación de la verdad sirve de fundamento a estos fenómenos, ¿no? A todos estos cambios que se produjeron, ¿no? Entonces él dice, para poder explicar por qué se produjeron estos cambios, voy a definir en qué consiste la ciencia moderna. Y por supuesto, como estamos hablando de cambio y de interpretación de lo existente, ¿no? De una nueva interpretación de la verdad, él va a empezar comparando la ciencia en relación a la ciencia griega y la ciencia medieval, que él describe, digamos, o caracteriza como, en el caso de Grecia, como episteme, ¿no? Hay una relación del conocimiento como existente, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, pongo acá como una especie de ejemplo básico la alegoría de la caverna, un dibujo, una ilustración sobre la alegoría de la caverna, donde digamos, podríamos decir, la verdad está allá afuera, ¿no? Esa idea de una verdad o de una realidad a la que el hombre debe acceder, y hay una relación natural entre la verdad y el conocimiento, entre la realidad y la verdad, ¿no? Entonces, la verdad es una descripción de lo que está allá afuera, que es lo que llamamos la realidad. Por otro lado, en la Edad Media esto se interpreta como doctrina, ¿no? No voy a profundizar sobre esto en este momento. Lo que tenemos que entender es que la ciencia moderna difiere profundamente en relación al fundamento, ¿no? ¿En cómo funciona esto? Vamos a pensar, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Dice Heidegger,
la concepción griega de la esencia de cuerpo y espacio, ¿no? Cómo concibe el espacio y la espacialidad, la materialidad, el cuerpo, tanto como la relación, digamos, entre ellos, entre cuerpo y espacio, se basa en una interpretación absolutamente diferente que la interpretación que tiene la ciencia moderna sobre esto. Y esta interpretación diferente condiciona la forma de ver y cuestionar los procesos naturales. ¿A dónde quiere ir con esto? Digamos, en esto, dirá, Aristóteles es diferente de Galileo, y no en exactitud. A ver, o sea, no podemos decir que Galileo es más exacto que Aristóteles, ¿no? Como si dijéramos, tiene más razón Galileo que Aristóteles. Simplemente, digamos, el concepto de exactitud no tiene el mismo sentido para los griegos que para nosotros. De hecho, ciencia exacta es un concepto moderno, o sea, es un concepto que no podemos aplicarle a Aristóteles. Entonces, dirá Heidegger, llegará, digamos, a una conclusión o a una premisa que es muy importante y muy influyente para todo lo que vino después, ¿no? Y él dice, no podemos juzgar como superior nuestra concepción ontológica solo en virtud de un supuesto progreso. O sea, no podemos decir, digamos, hemos progresado en relación a los griegos. Somos más exactos que Aristóteles, porque los fundamentos son diferentes. Simplemente nuestra interpretación de la realidad es diferente, es otra que la anterior. Por lo cual él tira abajo esta idea de progreso, ¿no? Que es un concepto con el que se venía cargando en esa época, ¿no? La idea del progreso desde el siglo XIX, ¿no? Sobre todo, un poco antes también. Entonces, la ciencia moderna tiene un nuevo fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cómo podemos definir la ciencia moderna en términos positivos, ¿no? Y él nos dirá, se funda en la investigación. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia moderna toma el conocer como un proceso, y no un proceso meramente como un método, ¿no? Porque uno podría entender que un proceso es un método que uno aplica específicamente a un campo, ¿no? A un campo preexistente. No, el campo no es preexistente, sino que el método en sí mismo también implica la apertura de un campo. Es decir, la investigación es productiva y construye su campo de estudio. No es receptiva, no es que va a descubrir algo que está ya ahí, sino que al mismo tiempo que investiga su objeto, va a crear el objeto. Y esto es muy importante. Entonces, si vemos la relación de la ciencia con la naturaleza, ¿no? En la antigüedad, ya sea por doctrina o por lo que él llama episteme, por conocimiento, se definía la naturaleza como el objeto de la ciencia. Vamos a describir lo que está ahí afuera. En cambio, en la modernidad, nosotros, digamos, podemos decir que la ciencia es su propio objeto. La ciencia, en realidad, es la descripción de sí misma. La ciencia implica la producción y la definición de ciencia. O sea que la ciencia es su propio objeto. Eso es lo que caracteriza la modernidad. Vamos a dar, digamos, un ejemplo de cómo funciona esto. Y es un ejemplo que será importantísimo y es un poco difícil quizás de entender, así que vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Tenemos por un lado la naturaleza, ¿no? Puse natura porque sí, digamos, solo por una cuestión de canchereada, digamos. Pero natura es inaccesible para nosotros. Nosotros solo podemos acceder a nuestro discurso científico, es decir, la verdad es un discurso. La verdad, como dijimos en el video anterior, es una representación. La naturaleza no la podemos entender como algo que está ahí afuera y que nosotros describimos, sino que nuestro discurso mismo está bordeando, ¿no? Lo que suponemos como naturaleza, pero es lo que nosotros podemos tomar en cada momento como la verdad. Pero es una verdad dinámica, porque en la medida en que, digamos, vamos dándonos cuenta de que nos habíamos equivocado, vamos reformulando el discurso y creando un nuevo discurso, entonces estamos cambiando la naturaleza. Entonces, ¿cómo funciona esto? La ciencia, la investigación se basa en el concepto de esbozo. El discurso científico es un esbozo. Esbozo en el sentido de sketch, como cuando uno dibuja de alguna manera los contornos de algo para poder describirlo, pero lo que está dentro, digamos, es inaccesible para nosotros, ¿no? Es interesante la relación entre esto y las ideas de Kant. Al parecer, la época posterior a Ser y el tiempo tuvo una etapa muy importante de la relación, digamos, de Heidegger con Kant. Y es clarísimo en esta idea, ¿no? Porque Kant, es interesante tratar de diferenciarlo del discurso kantiano, ¿no? Cuando él habla de noúmeno y fenómeno, ¿no? Y aparte tomando en consideración esta idea de la fenomenología de donde parte Heidegger, ¿no? Pero bueno, espero no estar
mareándolos con esto, porque no es el tema del video, solamente unas ideas para ir pensando a futuro, ¿no? Entonces, esta idea de esbozo podemos entenderlo como, digamos, el recurso científico por excelencia, ¿no? Según la cual el objeto de la ciencia sería su propio esbozo, y la descripción de la ciencia, el esbozo sería un poco la ciencia, y se vuelve como el objeto de la ciencia, entonces nuestra ciencia sería la descripción de la ciencia, ¿no? Esa idea de argumento recursivo. Ahora, bueno, ahí tenemos a Heidegger mirándonos desde el fondo de los tiempos, ¿no? Entonces, un ejemplo que les voy a dar al respecto para ver si se clarifica. Y con esto vamos a ir cerrando nuestras ideas, ¿no? Les pido que se suscriban si les interesa este tema y que me den like, porque necesito saber si es útil, etc. Es más, si pueden ponerme comentarios al respecto, les agradezco mucho, porque es importante para mí entender por dónde me conviene ir yendo, en qué tengo que focalizar, en qué puedo estar equivocándome u opiniones diversas, ¿no? Entonces, la física en la modernidad adquiere una relación importantísima con la matemática. Podríamos decir que la física es matemática. Pensemos, por ejemplo, en cómo Einstein describe como su especie de delirios sobre la realidad, los formula en términos matemáticos y eso es lo que le da la veracidad, digamos, donde podemos decir el modelo matemático que nos está presentando es, digamos, no podemos refutarlo, es irrefutable en primer momento, ¿no? Aunque tiene otros cuestionamientos, aunque todavía no sea del todo compatible con otros modelos que también nos resultan difíciles de refutar, como la cuestión de la física cuántica, etc., ¿no? Entonces, lo que dirá Heidegger es que la física es matemática, y esto significa que la física es por y para la matemática. ¿Qué significa esto? Porque la naturaleza es descripta a través de modelos matemáticos, que serían los esbozos. O sea, de la teoría de la relatividad, si bien tenemos ese insight de Einstein que nos explica, digamos, de manera, es lo que se llama como la explicación heurística, cómo funciona la realidad, no es nada, sino más bien una especie de esbozo difuso, o sea, de explicación difusa de lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente nos da la data, la información sobre cómo funciona la realidad, son los modelos que él describe a través de herramientas matemáticas. En el caso de Einstein, lo que llama él usa una cosa que se llama cálculo tensorial. Si no existiera el cálculo tensorial, él no podría haber descrito. Entonces hay una relación intrínseca entre la herramienta y lo que describe, casi como que la herramienta permite la descripción. Si no existiera la herramienta, sería imposible la descripción. Entonces, podríamos decir que esos modelos matemáticos son los esbozos, los famosos esbozos de los que está hablando Heidegger. Y Heidegger da digamos, la conferencia la da en un momento crítico de desarrollo explosivo de la ciencia. Ahora, la matemática se nutre de esos modelos. Entonces, desarrollar la física implica desarrollar la matemática. Bien, después de describir esto, Heidegger nos va a hablar sobre ciencias sociales, porque en el caso de la física con la matemática hay una cuestión de exactitud, ¿no? Esto que estábamos hablando, que Galileo, porque no podemos decir que es más exacto, porque la exactitud es un concepto moderno. Ahora, hay ciencias en las que la exactitud, digamos, no cuadra. Y él entonces nos hablará Heidegger de las ciencias sociales, en donde forzosamente no se puede ser exacto. Entonces, ahí va a diferenciar algo que hoy en día medio que damos por sentado, que es la existencia de ciencias exactas y ciencias, él llama ciencias del espíritu, digamos, que es una cosa bastante romántica. Pero bueno, en el próximo digamos, tema que toca en este interesantísimo e importantísimo artículo es el de las ciencias del espíritu. Así que ahí vamos a ir. Saludos y gracias.